Dios te bendiga, hermano, hermana, te saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para compartir la palabra, para reflexionar sobre el mensaje que Dios quiere traer a nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando como titula la predicación, cuando el cielo pelea a nuestro favor. Y cuando hablamos de pelea, tenemos que primero comenzar reflexionando en que continuamente hay una guerra espiritual eh, que se está dando, ¿sí? Y hay una guerra entre las tinieblas y la luz. Hay una guerra que muchos ignoran, pero que es real y es continua. Y esa guerra sucede en el cielo, esa guerra sucede a nuestro alrededor y muchas veces esa guerra también sucede en nuestro interior. Y es importante entender esto y no subestimarlo, sino que ni darle un énfasis excesivo, sino que es clave para entender la guerra espiritual, buscar el balance en la Biblia, en la palabra. De esto vamos a estar un poco también charlando hoy. La palabra del Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, ¿sí? Vestidos de toda la armadura. Y no vamos a tocar hoy el tema de la armadura porque ya lo hemos hablado en otros momentos, pero sí quiero hacer énfasis en esto de la guerra, ¿sí? Hay una guerra espiritual que se está dando y es continua, ya les digo, en el cielo, a nuestro alrededor y también muchas veces en nuestro interior. Por eso la clave está en lo que dice Santiago 4:7, que dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él sale huyendo. Cuando nosotros nos mantenemos firmes sabiendo que Dios es nuestra roca, que Él es nuestro refugio, como dice el Salmo 62:2, Él solamente es mi roca y mi salvación y es mi refugio y no resbalaré. De esa manera nosotros le estamos poniendo un límite al enemigo. Y yo comenzaba la prédica hablándoles de que el cielo pelea a tu favor, pelea a mi favor. Y, y eso es importante porque nosotros contamos con un, un gran guerrero, con el mejor de todos. Y uno de los tantos nombres que él tiene es el que hace referencia a esto, que es Jehová Sabaoth. Y Jehová Sabaoth significa el Señor de los ejércitos. Es el que cumplirá siempre sus propósitos, el que hará que las huestes terrenales malignas fracasen, sean derribadas. Jehová Sabaoth es ese Señor todopoderoso que todo lo puede y que todo lo hace, el creador del cielo y de la tierra. La palabra del Señor en 1 Samuel, por ejemplo, capítulo 3, usa este nombre para llamar al Señor, ¿sí? Y la palabra ejército hace referencia a los ángeles que están luchando en favor del pueblo de Dios, ¿sí? Enviados por Dios. Y, y es importante entender esto, que a nuestro favor está el Dios soberano, el Dios supremo, el único, ¿sí? Nuestro creador. Porque cuando nosotros comprendemos todo esto, entendemos de que no hay nada de qué temer, porque la lucha ya está ganada. Solamente debemos ponernos a sus pies, ponernos en sus manos, guardarnos. Hay algo que es importante y es que el enemigo está continuamente atacando tu fe, atacando tus ganas, atacando tus ideas, atacando tus pensamientos, en tus sentimientos, generando esta guerra. Nosotros tenemos todo el tiempo la posibilidad de elegir. La palabra dice
que nos pone delante nuestro el bien y el mal y nosotros podemos elegir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, ahora mismo estás tomando la decisión de seguir oyendo este audio o podrías tomar la decisión de dejar de oírlo. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que cada acción trae una consecuencia. Si continúas oyendo este mensaje, vas a recibir la palabra que el Señor tiene para tu vida y vas a prosperar en tu alma porque vas a enriquecerte con la palabra de Dios. Y si decidís dejar de oírlo o hacer oídos sordos al mensaje, vas a estar perdiendo la posibilidad de un cambio, de una transformación que Dios quiere dar. Asimismo, continuamente tenemos diferentes momentos en los que tomamos decisiones y cada decisión acarrea una consecuencia para nuestra vida. Yo quiero leerles una reflexión de estas que me gustan traerles a ustedes, que es de un autor desconocido, pero me pareció importante para el tema. Dice que en una sesión grupal había una psicóloga y en un momento dado ella levanta un vaso de agua. Cuando ella levanta el vaso de agua, todos comenzaban a mirarla y esperaban oír la pregunta de el vaso está medio lleno o medio vacío, que todos conocemos. Pero ella, en lugar de preguntar eso, preguntó cuánto pesa este vaso. La respuesta de las personas del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió y les dijo, el peso absoluto no es lo importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. ¿Cómo así? Si sostengo durante un minuto, no hay problema. Si lo sostengo durante una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo durante un día, mi brazo se entumecerá y se paralizará. ¿El vaso ha cambiado? No, el vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Las preocupaciones son como ese vaso de agua. Si pensamos en ellas un rato, no pasa nada. Si pensamos en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si pensamos en ellas todo el día, terminan paralizándonos e incapacitándonos para hacer y resolver. Por eso es importante acordarse de soltar el vaso. Las preocupaciones se enquistan en los pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso, anclarnos en el problema, nos agota, absorbe nuestra energía, nuestra fuerza, nuestras ganas, nos paraliza, nos inmoviliza y no nos permite ir hacia las soluciones. Y esto no significa que no haya que ser consciente de los problemas, que haya que aislarse. No, por el contrario, está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente qué dificultades y qué riesgos hay, pero llenar nuestra mente con preocupaciones durante mucho tiempo solo genera un agotamiento y una negatividad que no sirve de nada. Entonces, ¿qué hago con este vaso? Bueno, lo mejor que puedo hacer con el vaso, una vez que soy consciente de que lo tengo y que pesa, es darlo a Dios, dárselo a Dios, ponerlo a sus pies y pedirle a Él ayuda para resolver. Las preocupaciones, los problemas cotidianos son así. Es lógico que te sientas cansado, es lógico que te preocupes, es lógico que sientas ansiedad, pero Dios te aconseja abandonar todo eso y relajarte a sus pies, descansar a sus pies y tomar así decisiones y acciones que te traigan resultados positivos. Los problemas hay que resolverlos, las cosas hay que enfrentarlas, hay que ir en busca de las soluciones, hay que tomarlas, pero necesitamos ir y tomar acciones y tomar decisiones que nos traigan resultados positivos. Cuando nosotros estamos cegados por el problema y no podemos ver de qué forma proceder, lo más probable es que tomemos acciones y que tomemos decisiones que generen que el problema se vuelva más grande.
Hay ejemplos clásicos como puede ser un problema que se genera en el trabajo y en el momento no lo resolví, entonces me fui todo el camino hasta mi casa pensando en ese problema, enojado, preocupado por la situación, y cuando subí al colectivo, como estaba malhumorado, me choqué con una persona y eso me enojó más. Y cuando llegué a mi casa, mis hijos no habían hecho las cosas como yo quería, o mi marido no había hecho algo, o lo que fuera. Y entonces generó un problema mayor. ¿Y qué resultado tiene esta persona? Bueno, esta persona, de un pequeño problema que inició en el trabajo, terminó pasando un día terrible, yendo a su casa, afectando incluso a otras personas y generándose un conflicto mayor en el lugar en donde debería haber paz, que es en el hogar. Este ejemplo es algo que sucede a diario, es algo cotidiano que le pasa a mucha gente y a muchas familias, y como es, este ejemplo puede suceder con un montón de otras cosas más, o al revés. Por eso es importante que nosotros busquemos la justicia por medio de Dios, que busquemos el consejo de Dios y que aprendamos a enfrentar las situaciones con Él y las preocupaciones con Él, a tomar decisiones sabias por medio de Él. Hay gente que descuida su ministerio por el cansancio o por los problemas. Hay gente que descuida su familia por los problemas. Hay gente que descuida su matrimonio. Hay gente que descuida... Bueno, podemos dar una lista enorme, ¿sí? La relación con sus hijos. ¿Por qué? Por tener una visión negativa de todo. Cuando vos permitís que el diablo siembre semillas en tu mente de negatividad, esas comienzan a dispersarse como una especie de tiniebla, por eso le llamamos tiniebla, ¿sí? Como una oscuridad que se sumerge en tu interior y que abarca todo. Y ahí la única solución es encender la luz de Dios que ahuyenta toda tiniebla. Si te has sentido nublado, oprimido, decirle: Señor, yo quiero que quites toda esa tiniebla. Si tus pensamientos son negativos, si pudieras contabilizar la cantidad de pensamientos, que son muchísimos, que tenemos a diario, y pudieras sacar un porcentaje de cuántos han sido positivos y cuántos han sido negativos, si pudieras sacar un porcentaje de cuántos han sido productivos y de cuántos no han generado nada más que preocupación, entonces sabrías cuál es tu estado y por qué te agotaste. Cuán productivos están siendo tus pensamientos. La palabra del Señor nos habla, y yo te invito a abrir el Salmo 146. En el versículo 5 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, amén. Y este es un pasaje precioso, el Salmo 146. Dice: bienaventurado es aquel que su ayudador es Dios, ¿sí? Bienaventurado es aquel que se deja ayudar por Dios. Dios quiere ayudarte, Dios quiere encaminarte, pero si tu mente está nublada y te aferrás a esa tiniebla, si no querés que Dios encienda la luz, si te acostumbraste a los problemas, al mal humor, entonces estás siendo vos mismo tu problema. Yo les enseñaba al principio y hablábamos de que el cielo pelea a nuestro favor, y así es. Dios está peleando a nuestro favor. Dios está enviando a sus ángeles para que nos ayuden, para que eh, para que nos ministren, ¿sí? A su Espíritu Santo, para que nos sane, nos restaure, para que el Señor aleje todo el mal, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de recibirlo, de aceptarlo.
Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo del 7 al 8, nos da un pasaje muy importante, que ahora vamos a estar charlando un poco del contexto histórico de este pasaje, que dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él vienen, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Y en este pasaje nos cuenta la historia de un rey que decidió creer en Dios, que decidió gobernar justamente, y de otro rey que decidió avanzar para invadir y se metió con el equivocado. Eligió un muy mal momento el rey de Asiria, los asirios, para invadir Judá. ¿Por qué? Porque Judá en ese momento estaba siendo gobernado por un rey que temía a Dios, por un rey que había puesto a Dios en el lugar en que tenía que estar, que había restaurado el templo, que había restaurado la Pascua, que había hecho quemar a los ídolos, que había tenido en cuenta al profeta y al mensaje que el profeta le daba, que se había levantado en oración y en clamor. Los asirios eran enemigos del pueblo de Dios, asimismo como hoy en día en el mundo se levantan en contra nuestra los demonios, las huestes de las tinieblas. Pero si nosotros, así como Ezequías, decidimos poner a Dios en primer lugar, decidimos poner nuestra confianza en Él y entender las palabras que Él nos dice, ellos tienen un brazo de carne, ellos tienen fuerza, pueden aparentar tener fuerza física, fuerza militar, pero nosotros tenemos a quien pelea por nosotros, que es mucho más grande, son más los que están de nuestro lado. Si sabemos que lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. En ocasiones se nos olvida la verdad esta espiritual a causa del desánimo, a causa de los miedos, a causa de la falta de fuerzas, a causa incluso de la arrogancia. Pero es importante decir, en el momento de la tormenta, en el momento del rugido del león, en el momento en que las legiones parecen levantarse en contra nuestra, nosotros en quién confiamos, en quién creemos, dónde ponemos nuestro caudal de fe. En Segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8, lo volvemos a leer, dice: esforzaos y animaos. O sea, dice, no pierdas el ánimo, no dejes de esforzarte, no dejes de andar, no dejes de creer, no dejes de continuar, no dejes de pensar positivamente, no dejes de buscar la aprobación de Dios, no dejes de servirle, no dejes de cumplir. No dejes de asirte de Cristo. Dice, no tengas miedo al rey de Asiria, no tengas miedo a los que se levantan en tu contra, no tengas miedo a los que profieren maldiciones en tu contra, no tengas miedo a los problemas, a la enfermedad, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si Dios está con vos, ¿quién en contra? Dice, porque hay más con nosotros que con Él. Con Él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos. Y Él pelea nuestras batallas. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y así debe ser. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Nosotros debemos aprender a descansar en Él, que es nuestro verdadero... Eh, nuestra verdadera fuerza, nuestro amigo fiel. No hay que cansarse de hacer las cosas buenas, de servir a Dios, de continuar, de mantenerse firme, porque después de cada tormenta, después de cada momento difícil, de cada prueba, vemos la fidelidad de Dios, vemos el testimonio de Dios peleando por nosotros, poniendo orden a nuestro favor. Hay que estar atento a la voz de Dios. El enemigo va a atacar cuando menos lo esperás. El enemigo va a buscar
dejarte agotado, a buscar agotar tus recursos. Pero vos debes aprender a que tu único recurso sea la fe, tu principal recurso sea la fe, sea el creer en Dios y que Él se encargue de todo lo demás. No veas tan grande el enemigo, no le des tanto poder al enemigo, no le des tanto lugar al enemigo. No significa subestimar la guerra espiritual porque al contrario, la guerra espiritual está. Significa aprender a buscar de Él en todo momento. Aprender a respetar sus mandamientos, aprender a luchar por lo que Él te ha dado, aprender a buscarle cada día más, entender de que cuando nosotros decidimos que Él sea nuestro ayudador, decidimos poner nuestra confianza en Él, la batalla ya ha sido ganada. El enemigo va a tratar de infundirte miedo, va a tratar de derribar tu fe, va a querer hacerte sentir incapaz, pero vos cuando clamas a Dios, cuando te fortaleces en Él, cuando crees realmente y pones tu confianza en Él, no hay ejército que sea tan grande como para pelear en tu contra, si Dios te está guardando. Yo les decía al principio que en esta reflexión que leíamos que todo depende de la cantidad de tiempo en la que sostenemos ese vaso. Y así pasa, porque si vos estás continuamente enfocándote en lo que el enemigo te quiere hacer creer y tu realidad se vuelven tus problemas y tu realidad se vuelve lo que el enemigo pone en tu camino para hacerte tropezar y tu realidad se vuelven tus miedos y tu realidad se vuelven tus aflicciones, entonces no vas a salir de ese pozo. ¿Por qué? Porque cada vez vos mismo te estás metiendo más adentro. En cambio, si tu fe comienza a ser más grande, si sos como esa mujer que no tenía nada, pero con lo único que tenía le coció el pan al profeta, dando todo lo que tenía, creyendo en que Dios obraría. Otras personas podrían haber dicho: qué cruel el profeta en semejante situación, pidiéndole lo único que él tenía, pero el profeta le estaba regalando la posibilidad de creer en el Dios que nunca más le haría faltar nada. Asimismo, Dios te está dando la posibilidad hoy. En Juan capítulo 11, versículo 40 dice: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios se lo recuerda y te dice: solamente cree, solamente espera, fortalece. Pone tu confianza en Dios. Soltá ese vaso, soltá ese peso a sus pies. Descansa en Él y entender que el cielo está peleando a tu favor. Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor.